En Veracruz hay una isla frente al puerto, que los primeros españoles que llegaron a estas costas nombraron Isla de Sacrificios, porque encontraron en ella evidencia de rituales que les quitaron el sueño durante semanas. Hay una prisión colonial en medio de la bahía, cuyas celdas más bajas se inundaban con la marea, en la que el gobierno mexicano encerró a sus opositores políticos hasta bien entrado el siglo XX. Y hay una fosa en las afueras de la ciudad de Veracruz, donde un hombre que buscaba los restos de su hermano desaparecido encontró 296 cráneos en un terreno que ninguna autoridad del Estado había revisado. Empezamos en el número 13. El puerto de Veracruz lleva 500 años siendo el lugar donde todo entra y muchas cosas no vuelven a salir. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Éjele. Veracruz es el estado que en el guión de los lugares extraños y desconocidos de esta serie describimos como el respiradero de 3 siglos de México colonial. Todo lo que salía hacia España y todo lo que llegaba de España pasó por este puerto. En este guión describimos el mismo estado desde el otro ángulo, el de lo que ese paso de 500 años dejó de muerte, de enfermedad, de violencia y de impunidad. El puerto de Veracruz es uno de los lugares con más historia acumulada de toda América del Norte. Buena parte de esa historia es espantosa. Vamos. Empezamos en el número 13, la Isla de Sacrificios, y el nombre que lo dice todo. En el año 1518, la expedición española al mando de Juan de Grijalva, que exploraba las costas del Golfo de México, antes que Hernán Cortés, desembarcó en un islote a unos 3 kilómetros, frente a lo que hoy es el puerto de Veracruz. Lo que encontraron en ese islote fueron altares con los restos de recientes ceremonias de sacrificio, sangre, instrumentos rituales y evidencia de que el lugar era usado regularmente por las culturas de la costa para rituales que incluían la muerte de seres humanos. Los soldados españoles, que venían de una cultura en la que la Inquisición quemaba herejes en plazas públicas, encontraron los restos suficientemente perturbadores como para bautizar el islote con el nombre que llevaría desde entonces, Isla de Sacrificios. La isla fue el primer punto de tierra continental americano donde los europeos encontraron evidencia de sacrificio ritual, y ese encuentro estableció de inmediato en el imaginario español la narrativa del salvajismo que justificaría décadas de violencia colonial. Lo que los expedicionarios de Grijalva no procesaron, ni podían procesarlo con las herramientas conceptuales de su época, es que estaban parados sobre el suelo de una de las tradiciones rituales más elaboradas del mundo, cuya lógica cosmológica tenía una coherencia interna que el catolicismo español no era capaz de leer sin los siglos de contexto que hacían falta para entenderla. El sacrificio en la cosmología mesoamericana no era sadismo, era la devolución a los dioses de la energía vital que ellos habían entregado al crear al ser humano. Que esa devolución requiriera sangre era, dentro de esa lógica, tan razonable como que un Dios cristiano requiriera la muerte de su propio hijo. Las dos tradiciones se miraron en Veracruz en 1518, y cada una vio en la otra únicamente lo que no podía entender. El nombre Isla de Sacrificios lleva 500 años en los mapas de Veracruz. La isla hoy es parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, y tiene corales y peces tropicales que los buzos visitan. El nombre permanece como el primer malentendido de 500 años de historia compartida. Número 12. El saqueo de Lorencillo, y el mes más largo del puerto. En la noche del 17 de mayo de 1683, una flota de piratas al mando del holandés Laurent de Graaf, conocido en las crónicas españolas como Lorencillo, apareció frente al puerto de Veracruz. Los piratas desembarcaron de madrugada, sorprendieron a los defensores y tomaron la ciudad,
antes de que pudiera organizarse ninguna resistencia efectiva. Lorencillo reunió a los habitantes de Veracruz en las iglesias y los mantuvo bajo guardia. Luego los trasladó en barco a la isla de Sacrificios. En esa isla, aproximadamente 1.500 personas, la mayor parte de la población de Veracruz en ese momento, pasaron varios días expuestas al sol tropical sin cobijo suficiente, con agua y alimentos insuficientes, mientras Lorencillo negociaba con las autoridades del virreinato el precio del rescate. Las crónicas del periodo registran muertes durante ese cautiverio por deshidratación, insolación y enfermedad. Algunos de los prisioneros eran niños, ancianos y enfermos que no sobrevivieron las condiciones del islote. Las negociaciones del rescate tardaron semanas. Lorencillo era metódico. Sabía que el gobierno virreinal eventualmente pagaría, y esperó. El rescate fue eventualmente pagado, la ciudad fue devuelta, y Lorencillo partió con el botín hacia el Caribe, donde continuó su carrera de piratería durante años más. El saqueo de Lorencillo de 1683 fue el ataque pirata más devastador en la historia del puerto de Veracruz, y uno de los más graves en toda la historia del comercio colonial del Caribe. Los herederos de esas 1.500 personas que pasaron días en la isla de Sacrificios bajo el sol son los veracruzanos de hoy, aunque ningún monumento en el puerto lo recuerde y ningún tour cultural lo incluya en su itinerario. Número 11. El castillo de San Juan de Ulúa y las celdas que el mar inundaba. El castillo de San Juan de Ulúa, la fortaleza colonial que describimos en el guión de los lugares extraños de Veracruz, como el último bastión español en México hasta 1825, sirvió también durante décadas como prisión de Estado. Los prisioneros políticos que el gobierno mexicano del siglo XIX y principios del XX quería mantener alejados de cualquier posibilidad de rescate o fuga, eran enviados al castillo, cuya posición en el mar lo hacía prácticamente inexpugnable desde tierra. Las celdas más bajas del castillo estaban construidas a nivel del mar o por debajo de él. Cuando la marea subía, el agua filtraba o directamente inundaba esas celdas. Los prisioneros que cumplían condena en los calabozos más profundos vivían con los pies en agua salada durante horas cada día, en condiciones de humedad permanente que producían enfermedades de piel, infecciones respiratorias y agotamiento físico acelerado. La oscuridad de las celdas era casi total. La única luz llegaba por pequeñas rendijas en la roca, y en las celdas más profundas, ni eso. Benito Juárez estuvo brevemente preso en el castillo en la década de 1850, bajo el gobierno de Santa Anna, acusado de conspiración. Su estancia fue corta, y su celda no fue de las más profundas. Las condiciones de los presos comunes, que no tenían el estatus de figura política conocida, fueron documentadas por los cronistas de la época como entre las más severas de cualquier prisión del México del siglo XIX. Algunos prisioneros del Porfiriato pasaron años en las celdas del castillo sin juicio formal, en espera de un proceso que en algunos casos nunca llegó. El castillo hoy es un museo visitado por turistas que toman fotografías de los cañones coloniales y del skyline de la ciudad desde el mar. Los calabozos están abiertos a la visita. El nivel del agua, en algunos de ellos, es visible todavía cuando la marea está alta. Los turistas los fotografían también. Número 10. El vómito negro y el puerto que mató a sus propios visitantes. La fiebre amarilla, que los habitantes de Veracruz y las crónicas coloniales llamaban el vómito negro, por el sangrado digestivo que produce en sus formas más graves, fue endémica en el puerto durante 3 siglos. La ciudad de Veracruz tiene un clima cálido y húmedo, que en los siglos previos al control del mosquito Aedes aegypti era un entorno perfecto para la reproducción del vector que transmite la enfermedad. Las personas que habían crecido en Veracruz tenían cierta inmunidad adquirida. Los recién llegados de España, del altiplano de México
o de cualquier lugar por encima de los 2000 metros de altitud, morían en proporciones que los registros parroquiales del período documentan como escandalosas. Durante la Guerra México-Americana de 1847, las tropas norteamericanas que desembarcaron en Veracruz sufrieron bajas por fiebre amarilla que superaron a las bajas en combate en los primeros meses. El general Winfield Scott, que dirigía las operaciones, tomó la decisión de avanzar rápidamente hacia el altiplano, precisamente para sacar a sus tropas de la zona de infección costera. Durante la intervención francesa de los años 60 del siglo XIX, la fiebre amarilla diezmó a las tropas europeas con una eficiencia que los generales mexicanos nunca pudieron igualar en el campo de batalla. Napoleón III comprendió, después de perder miles de soldados ante la enfermedad del puerto, que la guerra en México era distinta a las guerras europeas. El vómito negro fue durante siglos el aliado involuntario de México en las guerras que sus enemigos iniciaron por el mar. Era también la muerte de los trabajadores, los inmigrantes y los marineros que llegaban sin saberlo a un puerto que los mataba con más eficiencia que cualquier ejército. El registro parroquial de la Parroquia del Sagrario de Veracruz del siglo XVIII muestra temporadas en que las muertes semanales por enfermedades febriles superaban a los nacimientos registrados. El puerto, que era el portal de entrada de la riqueza colonial de México, era simultáneamente uno de los lugares más mortíferos de todo el continente americano para quienes llegaban a él sin inmunidad previa. Esto apenas empieza. Entre más subimos, más reciente se vuelve el terror. Número 9. Los sacrificios en el Tajín y las 17 canchas. En el guión de los lugares extraños de Veracruz, contamos que el Tajín tiene 17 canchas para el juego de pelota, más que cualquier otro sitio arqueológico conocido de Mesoamérica. En este guión contamos lo que ocurría en esas canchas. Los relieves esculpidos en las paredes de los tableros de El Tajín son los más detallados y los más narrativos sobre el juego de pelota y sus rituales que existen en cualquier sitio mesoamericano. Una de las secuencias más estudiadas muestra, en paneles consecutivos, a un jugador siendo capturado por otros después del juego, siendo llevado a presencia de los sacerdotes, siendo decapitado, y su sangre transformándose en serpientes que ascienden hacia los dioses del cielo. Los investigadores debaten todavía si el sacrificado era el ganador o el perdedor del juego. Ambas hipótesis tienen evidencia a favor. En algunos contextos, el honor de morir para los dioses correspondía al campeón. En otros, la derrota en el juego equivalía a la muerte. Lo que no está en disputa es que el juego de pelota en el Tajín no era un deporte. Era un ritual de comunicación entre el mundo de los vivos y el de las fuerzas cósmicas. Y esa comunicación requería sangre. Las 17 canchas de El Tajín son 17 escenarios donde esa comunicación ocurrió. Los turistas que visitan el sitio suben la pirámide de los nichos y cuentan los 365 alvéolos. Muy pocos pasan suficiente tiempo en los tableros del juego de pelota para leer las imágenes en la piedra. Número 8. El río Coatzacoalcos y el precio del petróleo. El municipio de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, alberga uno de los complejos petroquímicos más grandes de México y uno de los más contaminantes del continente. Las plantas de Pemex, de Braskem y de otras empresas de la cadena petroquímica descargan efluentes en el río Coatzacoalcos y en sus afluentes. Y la combinación de décadas de vertidos con la concentración industrial de la región ha convertido al río Coatzacoalcos en uno de los ríos más contaminados de México, según los estudios de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Nacional de Salud Pública. Las comunidades que viven a lo largo del río y que durante generaciones usaron sus aguas para beber, cocinar, bañarse y pescar, documentan desde los años 80 tasas elevadas de enfermedades de piel, problemas respiratorios y en varios municipios cercanos a las plantas, incidencias de leucemia
y otros cánceres que los estudios de salud pública del INSPE ubican significativamente por encima del promedio nacional. Del pescado del río Coatzacoalcos tiene restricciones de consumo por los niveles de metales pesados detectados en los análisis de la COFEPRIS. Las personas que no pueden permitirse comprar agua embotellada y viven a orillas del río siguen usando el agua del río. El precio del petróleo veracruzano que alimenta a la industria petroquímica del país se paga también en la salud de las comunidades que viven río abajo de las plantas. Si este recorrido te está golpeando, prepárate para lo que viene, porque de aquí en adelante, el terror tiene nombre y apellido. Número 7. Los periodistas asesinados y Veracruz como la zona más peligrosa del periodismo mundial. Durante el gobierno del gobernador Javier Duarte de Ochoa, entre 2010 y 2016, Veracruz se convirtió en el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo. La organización Artículo 19, que monitorea la libertad de prensa en México, documentó en ese periodo el asesinato de al menos 17 periodistas en el estado. Reporteros Sin Fronteras ubicó a Veracruz entre los 10 lugares más peligrosos del mundo para el periodismo, al lado de zonas de conflicto armado declarado. Los casos más conocidos incluyen el de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, encontrada estrangulada en su casa de Jalapa en abril de 2012. Martínez había cubierto durante años la política y la corrupción del Estado, y al momento de su muerte tenía investigaciones en curso sobre funcionarios del gobierno. Un hombre fue condenado por su asesinato en una sentencia que sus colegas y familiares calificaron de insatisfactoria por dejar sin respuesta las preguntas sobre quién había ordenado el crimen. El caso de Anabel Flores Salazar, reportera del periódico La Opinión de Poza Rica, secuestrada en febrero de 2016 y encontrada muerta días después con signos de tortura. El patrón de los crímenes contra periodistas en Veracruz, durante ese periodo, tenía características que los expertos en libertad de prensa identificaban como propias de una violencia orquestada. Los periodistas asesinados cubrían temas de corrupción gubernamental y actividad criminal. Las investigaciones posteriores no concluían en juicios, y las familias de las víctimas recibían intimidaciones cuando intentaban presionar para que los casos avanzaran. La impunidad en los crímenes contra periodistas en Veracruz durante el gobierno de Duarte fue prácticamente total. El resultado fue que muchos periodistas en activo en el estado decidieron dejar de cubrir ciertos temas. Eso también es una forma de violencia, no la que mata al reportero, sino la que mata la información. Número 6. El gobernador Duarte y el estado que desapareció con él. Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz de 2010 a 2016. Cuando su mandato concluyó, en lugar de entregar el cargo de manera formal, huyó. Las autoridades federales tenían investigaciones abiertas sobre desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y vínculos con organizaciones criminales. Duarte viajó por varios países latinoamericanos antes de ser detenido en Guatemala en abril de 2017. Fue extraditado a México y en 2018 fue condenado a 9 años de prisión. Su esposa, Karime Macías, fue capturada en Italia en 2021 y procesada por lavado de dinero. El gobierno de Duarte dejó un estado con deudas millonarias, con hospitales desabastecidos, con maestros sin cobrar y con los niveles de violencia e impunidad más altos de su historia contemporánea. Pero lo más inquietante de la figura de Duarte no es la magnitud de la corrupción, que fue grande, sino la certeza creciente que los investigadores y periodistas que cubrieron su gobierno fueron documentando con el tiempo, que bajo su administración, el aparato del Estado veracruzano no solo toleró la violencia, sino que en algunos casos la facilitó activamente. Los periodistas que cubrían la corrupción de su gobierno y los activistas que documentaban las desapariciones trabajaban con la certeza
de que las amenazas que recibían venían de un lugar que tenía uniformes y credenciales institucionales. Eso es más corrosivo que cualquier cártel. Los cárteles al menos no fingen ser el Estado. Número 5. El caso Nadia Vera y Rubén Espinosa, o el terror que sigue fuera del Estado. El 31 de julio de 2015, en un departamento del barrio de Narvarte en la Ciudad de México, fueron encontrados muertos 5 personas. Entre ellas estaban Rubén Espinosa, fotógrafo de la revista Proceso, que había documentado con sus imágenes la represión del gobierno de Duarte, y Nadia Vera, activista feminista y defensora de derechos humanos que había participado en protestas contra el mismo gobierno. Ambos habían salido de Veracruz meses antes. Ambos habían declarado públicamente que salían porque habían recibido amenazas relacionadas con su trabajo. Espinosa había dicho explícitamente en entrevistas que si algo le pasaba en la Ciudad de México, el gobierno de Veracruz debía ser investigado. Lo que ocurrió esa noche en Narvarte nunca fue completamente esclarecido. Se procesó a varios hombres acusados del crimen por un motivo de robo, pero el contexto de los antecedentes de Espinosa y Vera, el hecho de que ambos habían huido de Veracruz por temor, y la circunstancia de que ninguna investigación determinó de manera definitiva quién ordenó los crímenes, dejaron el caso en un limbo que sus familiares y colegas describieron como la continuación, en otro estado, del mismo terror del que habían huido. Número 4. Las colinas de Santa Fe y los 296 cráneos. En 2017, un hombre llamado Mario Vergara comenzó a excavar en un terreno baldío en la zona conocida como Colinas de Santa Fe, en las afueras de la ciudad de Veracruz, buscando los restos de su hermano, quien había desaparecido como tantos otros en el estado durante los años de mayor violencia. Vergara no era perito ni tenía formación forense. Era un ciudadano que había decidido buscar él mismo lo que las autoridades no habían buscado. Lo que encontró superó cualquier anticipación. Bajo la tierra del terreno baldío había restos humanos. Muchos. La Fiscalía del Estado fue notificada y se abrió una investigación formal. Los trabajos de excavación que siguieron, en los que participaron también otros familiares de desaparecidos organizados en el colectivo Solecito y colectivos similares, revelaron con el tiempo la presencia de cientos de fragmentos de restos humanos, incluyendo 296 cráneos. La cifra es de esas que no se asimila de forma directa. Hay que traducirla en personas. 296 personas, cuyos nombres, cuyas familias y cuyas historias son el contenido de esa cifra. Las colinas de Santa Fe se convirtieron en uno de los mayores hallazgos de fosa clandestina de la historia reciente de México, y en el símbolo más concreto de la escala de las desapariciones en Veracruz durante los años del gobierno de Duarte y los subsiguientes. El sitio estuvo activo durante años antes de que Mario Vergara llegara con su varilla de metal. Está a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Veracruz, en un terreno que las autoridades conocían o podían conocer. Mario Vergara no encontró a su hermano entre los restos de las colinas de Santa Fe. Los trabajos de identificación forense en los restos encontrados se extendieron durante años. Las familias que han podido identificar a sus parientes son una fracción de las que aún esperan. Número 3. La masacre de Jalapa y los 35 cuerpos en el distribuidor vial. El 20 de septiembre de 2011, en plena mañana, los conductores que circulaban por el distribuidor vial de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, encontraron 2 camionetas de carga estacionadas en el paso elevado con sus puertas traseras abiertas. En el interior de las camionetas y dispersados por la vía, había 35 cuerpos, algunos metidos en bolsas de basura, otros apilados directamente en la caja de las camionetas. Una manta con el mensaje de un grupo criminal acompañaba los cuerpos. La escena del crimen fue abandonada en un punto de máxima visibilidad urbana de la capital del estado, en horario de tráfico activo.
como un mensaje deliberado dirigido no solo a las autoridades, sino a toda la población de Veracruz. El mensaje era simple: ningún espacio en el estado estaba fuera de alcance. Xalapa no era una ciudad fronteriza ni una ciudad industrial del norte. Era la capital administrativa de uno de los estados histórica y culturalmente más importantes de México, sede del gobierno estatal, de la Universidad Veracruzana, de museos y teatros, de una vida cultural que el Festival Internacional Cervantino había proyectado internacionalmente. Que la masacre ocurriera precisamente ahí, en el corazón de ese Veracruz cultural, amplificaba el mensaje. El gobernador Duarte estaba en su primer año de gobierno. Su secretario de Seguridad ofreció declaraciones a los medios. La investigación de la masacre no produjo condenas relevantes. El distribuidor vial fue limpiado. Los autos volvieron a circular. Y nada cambió en la estructura que había hecho posible que 35 cuerpos fueran descargados ahí en plena mañana. Número 2. Los desaparecidos de Veracruz y las familias que buscan solas. Veracruz es uno de los estados de México con mayor número de personas desaparecidas en términos absolutos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene para el estado de Veracruz miles de casos activos de personas reportadas como desaparecidas, acumulados principalmente durante los años de mayor violencia entre 2010 y 2020. A diferencia de los estados del norte de México, donde las desapariciones están asociadas principalmente al conflicto entre cárteles de la droga, en Veracruz los casos incluyen una proporción significativa de personas sin ninguna conexión documentada con actividades criminales: agricultores, trabajadores de comercio, estudiantes, personas que simplemente viajaron por una carretera o salieron a hacer un trámite y no regresaron. Las organizaciones de familiares de desaparecidos en Veracruz, como el colectivo Solecito, organizaron sus propias búsquedas porque las autoridades del estado no respondían a sus denuncias con la urgencia que el número de casos requería. El colectivo Solecito fue el principal responsable de los hallazgos en las colinas de Santa Fe que contamos en el número anterior. Son madres, esposas, hijos y hermanos de desaparecidos que aprendieron a excavar con varillas de metal en terrenos baldíos, porque era la única manera de que alguien buscara. Algunas de esas madres han encontrado los restos de sus parientes. Otras siguen buscando. Todas han desarrollado un conocimiento práctico de la geología del suelo veracruzano, de los patrones en que los grupos criminales seleccionan sus sitios de inhumación clandestina, y de los procedimientos forenses necesarios para que los hallazgos sean procesables judicialmente, que ninguna de ellas quería tener, pero que ninguna de ellas va a poder olvidar. El Estado no desapareció a todas esas personas de manera directa, pero sí construyó durante años las condiciones en las que desaparecer en Veracruz tenía pocas consecuencias para quienes lo hacían. Y llegamos al número 1, al terror que conecta todo lo que hemos contado en este recorrido. El puerto de Veracruz y 500 años de impunidad. La entrada del guión de los lugares extraños y desconocidos de Veracruz decía que el puerto fue el único respiradero de México colonial durante 300 años. Todo lo que entraba y todo lo que salía pasaba por aquí. En ese sentido, Veracruz acumuló 500 años de historia comprimida en un espacio pequeño. Lo que también acumuló es 500 años de poder sin control efectivo. El poder de los virreyes, el poder de los piratas cuando ningún barco de guerra estaba en la bahía, el poder de la fiebre amarilla que decidía quién sobrevivía a llegar al puerto y quién no. El poder de los cárteles en el siglo XXI que usaron el mismo muelle para introducir fentanilo y otras drogas sintéticas de Asia con la misma lógica con que los galeones coloniales introdujeron esclavizados y mercurio. El terror de Veracruz no es el de un lugar maldito ni el de una geografía particularmente hostil. Es el terror de un lugar que ha sido históricamente el punto de entrada de todo tipo de poder, desde el colonial
hasta el criminal, y donde las instituciones que deberían proteger a las personas que viven en ese territorio han funcionado. En distintos períodos de la historia, con la misma eficiencia que las celdas de San Juan de Ulúa, suficientemente bien como para mantener adentro a quien el poder quiere mantener adentro, e insuficientemente bien como para evitar que lo que viene de afuera entre por el puerto que nunca duerme. La corrupción del gobernador Duarte no fue una anomalía del sistema veracruzano, fue su expresión más documentada. La violencia contra los periodistas no fue el resultado de una coyuntura excepcional, fue el funcionamiento normal de un Estado donde quien tenía poder decidía cuánta verdad podía circular. Las fosas de las colinas de Santa Fe no aparecieron de la nada, son el producto final de una lógica que comenzó mucho antes de que Mario Vergara llegara con su varilla. El puerto de Veracruz ha sido siempre lo que las personas que lo controlaban han querido que fuera, y cuando lo que las controla no tiene escrúpulos, el puerto se convierte en lo que nadie quisiera que fuera. Y eso es todo. 13 lugares, 500 años de historia, y la sensación de que Veracruz lleva siglos siendo el escenario donde el poder más grande de cada época hace lo que quiere. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Veracruz es solo el malecón y el danzón, manda este video, porque el estado que inventó la fiesta también tiene la isla donde los conquistadores encontraron los altares, la fosa donde un hombre sin formación forense encontró 296 cráneos, y un río tan contaminado que el pescado que crece en él no se puede comer.